Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en estos momentos vamos a analizar la realidad de Bolivia. Pero no solamente la realidad de Bolivia, sino también los presos políticos. Porque hay una narrativa conveniente para ciertos grupos y expresidentes que quieren manejar. Pero aquí estamos acompañados en esta oportunidad de Carolina Rivera Áñez. Ella es hija de Nin Áñez. En esos momentos está purgando una condena de 10 años, supuestamente por dar un golpe de Estado, cuando ella asumió de manera constitucional la presidencia de Bolivia, cuando Evo Morales renunció. Así están las cosas. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. ¿Cómo estás, Mayra? Muchas gracias. Un saludo fraterno a todo el pueblo peruano, que estamos sufriendo una crisis, ¿no? Somos países vecinos y que lamentablemente estamos perdiendo nuestra libertad, nuestra democracia, y que nos tiene que llamar la atención y ser conscientes de que tenemos que luchar para que se respeten las instituciones, la independencia y también la libertad de expresión de todos nosotros. Mi madre, Yanine Áñez, es presidenta constitucional de Bolivia, hoy presa política por este régimen del gobierno del partido de Evo Morales, el MAS, y que ya lleva más de 270 días detenida, secuestrada, porque la forma en que la llevaron a La Paz para meterla presa fue un secuestro abusivo, ilegal, inhumano y sufriendo una injusticia total en estos más de 2 años. Hoy tú estás en nuestro país para asistir a un foro Libertad y Democracia de Madrid, donde se van a exponer las realidades de Cuba, Nicaragua y Bolivia. Venezuela también. Cuéntanos, ¿qué sientes tú en esos momentos tratando de difundir la realidad de tu madre, quien en esos momentos está encerrada y que no se le ha respetado derecho alguno? Este foro en Madrid es un foro que nos estamos organizando para contrarrestar al Foro Sao Paulo, al Grupo de Puebla, que son regímenes que atentan en contra de la democracia y de los derechos de todas las personas. Aquí no se trata de ideologías de izquierda y derecha, sino de intereses. Aquí se trata de personas que usufructúan del narcotráfico, del contrabando, de la corrupción, contra personas. Lo que estamos haciendo es defender la democracia, la libertad, el respeto a los derechos humanos y al prójimo. Esto es lo que pasa en toda Latinoamérica y que este socialismo del siglo XXI está avanzando peligrosamente. En Bolivia hay más de 200 presos políticos, entre ellos mi madre, expresidenta constitucional de Bolivia, autoridades, exfuncionarios, expolíticos, militares, policías, jóvenes. Estamos viviendo un momento tan oscuro de que te persiguen y te encarcelan por razones estrictamente políticas. En mi caso, como hija que defiendo los derechos de mi madre, y que esto también es una causa mucho más grande. No solamente se trata de Bolivia, sino de todos nuestros países, que tenemos que luchar por la democracia y la libertad, por una justicia imparcial, donde se respeten nuestros derechos humanos y que se respete el Estado de Derecho para que todos nosotros podamos vivir en paz y tranquilidad. ¿Qué seguridad jurídica podemos tener si violan nuestra Constitución, si violan las leyes? Que hay jueces y fiscales que se prestan a todo este abuso por parte del gobierno. Y les doy el ejemplo de Evo Morales, toda la mala influencia que ha realizado en Perú, que Evo Morales es un hombre abusivo, un hombre enfermo de poder, que en 14 años lo que hizo fue cambiar las reglas. Cambió la Constitución, fue en contra de un referéndum que no quería que él se vuelva a reelegir como presidente, puso a jueces y fiscales dependientes de él, y él lo que quiere es perpetuarse en el poder. En 2019, hizo un fraude electoral, y lo que hicieron los bolivianos fue salir a defender su voto por 21 días. Él renunció, y renunció toda la sucesión que le seguía, y hasta que llegó a mi madre como segunda vicepresidenta del Senado, por sucesión constitucional. Yanine Áñez, expresidenta de Bolivia, lo que hizo fue respetar la Constitución, respetar las leyes y cumplir con su deber ante una convulsión social y una crisis institucional que cometió Evo Morales y toda su cúpula de poder, dejando un vacío de poder en Bolivia.
ellos fueron los culpables de las muertes, ellos ocasionaron todo este enfrentamiento entre bolivianos. ¿Cuántas muertes generaron en ese entonces? Se generaron más de 50 muertes. Entre ellos Montero, también en Oruro Vilavila, pero ellos solamente se pronuncian de Sencate y Sacaba. Porque aquí lo que hay que resaltar es de que hubieron muertos durante el gobierno de Evo Morales y cuando mi madre asumió la presidencia del Estado, pacificó el país, costó pacificarlo y es lo que ustedes han vivido en Perú. Así todavía nos cuesta. Y todavía cuesta, ¿no? Porque estas personas tan abusivas, tan arbitrarias, es que son unos tiranos, lo que hacen es ocasionar y crear estas convulsiones para después hacerse lo que dan la solución. Y aquí en Perú vemos una alta influencia de Evo Morales. ¿Cómo? En todo sentido. Y yo aplaudo a los congresistas que han pedido de que lo han declarado persona no grata en Perú, lo han denunciado para que no cometa injerencia política en Perú, que hay que respetar la soberanía de nuestros pueblos, porque aquí vemos una total mala intención. Lo que hoy hacen Nicaragua, Cuba, Venezuela, más Evo Morales, es tratar de seguir todo este libreto para tomar a todos los países de Latinoamérica y abusar de todo el poder, ¿no? Porque a ellos no les interesa los derechos, no les interesa la democracia, lo único que quieren es mantenerse en el poder con mentiras, con abusos, con organizaciones criminales para perpetuarse y cometer todos estos abusos a quienes pensamos diferente. Carolina, vayamos a los hechos puntuales. Desde que empieza este descontento en Bolivia contra Evo Morales, ¿cómo fue que él hizo este fraude? ¿Cómo sucedió? Bueno, en Bolivia pasó de transitar de un Estado de Derecho a un Estado totalitario, porque fueron muchas cosas, ¿no? Primero, hacer una constitución para cambiar las reglas del juego. Después, ir en contra de un referéndum, porque se hizo un referéndum para ver si los bolivianos querían otro mandato de Evo Morales. Los bolivianos dijimos no, y esto yo le estoy diciendo desde la constitución vino el año 2007, el referéndum año 2016. Y se cometió, y él, yendo en contra del referéndum, se quiso reelegir por tercera vez para tener un cuarto mandato, una tercera reelección, y hizo fraude el 2019. Los bolivianos salimos a defender nuestros votos a las calles de manera pacífica. El que ocasionó las muertes y la convulsión y la crisis institucional fue Evo Morales en Bolivia. Tuvimos una situación tan complicada que estuvimos al borde de una guerra civil. Y para seguir generando convulsión, lo que hicieron fue renunciar y huir del país. Renunciar, abandonar el cargo y huir del país. Porque Evo Morales, con el vicepresidente Álvaro García Linera, en un avión mexicano salieron del país. Y cuando ellos se encontraban en México, mi madre, Yanine Áñez, un expresidente de Bolivia, un 12 de noviembre, asumió de manera constitucional la presidencia. Antes de asumir, ¿ella era presidenta del Senado? Ella era segunda vicepresidenta del Senado. Pero ahí toda la línea sucesoria que correspondía, todos renunciaron. Renunció la presidenta del Senado, renunció el primer vicepresidente del Senado, renunció la presidenta de diputados y hasta que llegó mi madre como segunda vicepresidenta del Senado, que le seguía la línea constitucional. Y ella dijo, no voy a renunciar. No voy a renunciar, voy a cumplir con mi deber y lo voy a hacer por la lucha y por la libertad y la democracia de mi pueblo, de mi país, que es lo que me corresponde hacer en estos momentos. Lo que no le perdonan a mi madre es que en su afán abusivo, totalitario y tirano Evo Morales, de que los bolivianos, ella evitó que los bolivianos en nuestra desesperación pidamos de que él vuelva. Porque ya había convulsión, ya había enfrentamiento, estábamos viviendo un momento terrible. Habían muertes y las cosas estaban empeorando. Así que se evitó todo eso, pacificó el país, llamó a nuevas elecciones, ganó nuevamente el partido de Evo Morales, que el actual presidente Arce, y es el que la tiene presa. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es que el presidente Arce ha llegado a Evo Morales, porque es el que maneja en esos momentos, digamos, el MAS? ¿Cómo es que él indica a tu madre si es que ella llamó a las elecciones? Él no hubiera podido ser presidente si es que
su madre no hubiera convocado elecciones. Ahora lo que dicen es que mi madre cometió un golpe de Estado, que fue una presidenta de facto. Pero aquí vemos la total incoherencia porque ellos dicen que es constitucional y que no es constitucional. Estamos hablando del gobierno de mi madre, de Yanina Áñez. ¿Cuánto tiempo duró Ella el estuvo gobierno? casi un año, 11 meses y algunos días, casi un año, pero gobernó con todos los órganos del Estado. El órgano electoral la avaló, la Asamblea Legislativa con 2/3 del MAS, también estuvieron, es más, se hicieron 78 leyes, 55 promulgadas por mi madre y las demás promulgadas por la presidenta del Senado del MAS en esa época, y que juntos hicieron las leyes para denunciar el fraude electoral y eliminar las elecciones fraudulentas y también llamar a nuevas elecciones. Se hicieron las leyes junto con la Asamblea Legislativa. El órgano judicial y el órgano constitucional, que incluso mi madre asumió después de que el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia lanzó un comunicado de que mi madre tenía que asumir la presidencia del Estado de manera ipso facto, ante el vacío de poder y la crisis institucional que había en Bolivia. Y ahora, y todos siguen los mismos. Estamos hablando que siguen los mismos del órgano judicial que estuvieron con Evo, y que estuvieron durante Yanina Áñez y que siguen ahora, también del órgano constitucional, son los mismos. Entonces, ¿qué falta? Si están los mismos y ellos mismos avalaron a que Yanina Áñez asuma la presidencia, entonces, ¿por qué no se respeta sus derechos? Cometen un total abuso arbitrario sin respetar la Constitución y las leyes. ¿Hay una dictadura en esos momentos de Hay parte una de Luis dictadura, Arce? hay un régimen por parte del gobierno actual de Luis Arce, hay una tiranía. Estamos viviendo en una situación muy crítica en Bolivia y aparte de eso, de que Luis Arce fue producto de las elecciones convocadas por Yanina Áñez. Luis Arce, todos los parlamentarios actuales y todos los alcaldes, gobernadores y asambleístas departamentales son el fruto de las elecciones que convocó Yanina Áñez en la presidencia transitoria que hubo en Bolivia, pero ahora dicen de que ella no es constitucional. Entonces, pero ellos sí son constitucionales. Y aquí vemos una total incoherencia. Mi madre gobernó con toda la Asamblea Legislativa, que incluso también ampliaron su mandato. Si mi madre está presa, todos deberían estar presos. Pero solamente la tienen a Yanina Áñez presa y a todos los que pensamos diferente. Yo también soy una perseguida política. Me han abierto procesos por lo que lo único que hago es defender los derechos de mi madre y de mi país. Porque esto es una causa mucho más grande que Yanina Áñez y los 200 presos que hay en Bolivia. Estamos hablando de que estas personas de Cuba, Nicaragua, Venezuela, Evo Morales, quieren implementar toda esta tiranía, todo este régimen abusivo a la fuerza en todos nuestros países de la región. Y es lo que no debemos permitir. Carolina, en esos momentos en Bolivia, con el régimen del señor Arce, ¿qué derechos se han recortado? Hay presos que son inocentes, ¿no? Mi madre no tiene derecho a la visita. Ya. Conmigo han tenido muchas represalias que no me dejan visitarla a mi madre. Tengo que hacer muchas denuncias para poder verla en alguna ocasión. Ella ha sufrido un delicado estado de salud muy fuerte y no se le ha podido ni siquiera llevar a un hospital para que le den una atención integral. Y aquí también quiero hacer énfasis que cuando mi madre estuvo de presidenta, ella respetó todos los tratados internacionales, respetó también todos los derechos humanos. Al actual presidente de Bolivia le dio un salvoconducto porque él es enfermo de cáncer y lo pidió para que él pueda hacer su tratamiento en Brasil. Se le dio el salvoconducto para que él pueda ir a Brasil con toda su familia. Pero ahora él no le permite ni ir a un hospital de la misma ciudad en la que está injustamente encarcelada mi madre. ¿Ustedes han acudido al organismo internacional para que se le respeten los derechos humanos? Ahora está la CIDH en Bolivia, el Alto Comisionado Interamericano de Derechos Humanos, y que están en estos momentos después de 2 años. Y aquí yo veo también una total discriminación y estoy indignada como mujer, como hija, como boliviana, de que esta organización se preste para defender los derechos de gobiernos que son abusivos y que van contra los derechos humanos. Ahí le di un ejemplo de cómo actuó Yanina Áñez y cómo actuó Luis Arce.
Pero cuando a Castillo lo metieron preso, no tardaron ni 48 horas en venir a Perú y visitarlo en la cárcel y reunirse con su familia. Pero cuando se trata de una mujer, Yanine Áñez, que lo único que hizo fue cumplir con su deber, cumplir con la Constitución, cumplir con las leyes, la van a una audiencia después de 2 años. Y aquí vemos una total discriminación. Y que ellos, supuestamente, sí, es que el gobierno actual no permitía que ellos hagan una visita in loco, como se les dice, como alto comisionado de derechos humanos, deberían denunciar como lo denuncian con en otros países. Yo veo una discriminación. Como mujer me siento dolida con esta discriminación. Me siento, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con la comisión, Con que la comisión. está ahora visitando Bolivia, porque vemos una total diferencia. ¿Por qué lo hacen con Castillo y por qué no lo hacen con Yanine Áñez? Yo me siento... ¿Por ideología quizá? Demuestran una ideología parcializada, ¿no? O sea, demuestran unas acciones parcializadas a una ideología. Ahí está la ambigüedad, pues, ¿no? Para mis amigos todo, para mis enemigos nada. Así se actúa. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos igualitarios para todas las personas? Carolina, pero además de lo que le ha pasado a tu madre, ¿cómo está Bolivia en esos momentos? No, Bolivia está en una situación muy crítica. Las instituciones públicas, el Ministerio Público, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿están capturados por el gobierno de Luis Arce? En Bolivia no existe justicia, no existe el Estado de Derecho, no existe independencia de poderes, no existe la institucionalidad. Yo he tocado todas las puertas en mi país y no he tenido ninguna respuesta. La justicia está totalmente tomada por el gobierno, cometen todas estas ilegalidades. Y no solamente eso, están en manos de delincuentes. Hay jueces y fiscales, porque estamos hablando no solamente del órgano judicial, sino que también del Ministerio Público, que tienen denuncias de corrupción, de violencia contra la mujer, de muchas denuncias de esta magnitud, y son los que están en sus manos procesarnos. O sea que son jueces y fiscales que le deben favores y le deben su cargo al poder político, y que por eso es que siguen todas estas órdenes. En Bolivia el sistema criminal y más corrupto que hay es la justicia, y es una justicia asquerosa que se presta para meter presos a inocentes, hacer persecución política por medio de la justicia, y que hay un ministerio público que lo único que hace es direccionar una investigación para que el órgano judicial ejecute por órdenes del gobierno. Carolina, siempre se ha conocido que el ámbito político está muy ligado a la economía. Si nos va mal en la crisis política o tenemos una crisis política, la economía también se golpea. Es una cadena. ¿También ha sucedido lo mismo en Bolivia? ¿Cómo están ustedes económicamente? Ahora hay problemas. Justo hace unas semanas que no habían dólares en Bolivia. Ahora lo que hizo el presidente fue, y aquí es que cada vez que usted me dice hay muchos ejemplos de toda la ilegalidad y injusticia que se comete. El gobierno de mi madre hizo un préstamo que en el momento de la pandemia, cuando los bolivianos necesitamos atención médica urgente. Y la asamblea de 2/3 del MAS no aceptó de que se pueda utilizar todo este préstamo, y tuvieron que devolverlo haciendo pérdida al Estado. Y lo devolvieron encima dando un interés. Ahora el actual presidente, debido a la crisis que no hay dólares en Bolivia, ha tenido que hacer el mismo préstamo. O sea que causó una doble pérdida al Estado. Y aquí estamos viendo el Fondo Monetario. Los dos hicieron el mismo préstamo, pero Yanine Áñez está procesada por eso y Luis Arce no está procesada por esto. O sea que aquí vemos una justicia totalmente selectiva que da impunidad a todos los que son del MAS y están procesando todos los que son de la oposición. Sí, pero fuera del procesamiento, la judicialización y la persecución política, ¿cómo están económicamente? Estamos en una crisis económica fatal que cada vez está avanzando, ¿no? El gas, por ejemplo, ahorita no que prometió Evo Morales y que decía que era un modelo económico a seguir aquí en Perú, lo decía junto con Pedro Castillo. Hubo mucha bonanza en la gestión de Evo Morales que ya se acabó, ¿no? Y aquí en Bolivia estamos sufriendo ya toda la situación. No hay gas. No hay gas, que ellos por muchos años quisieron ocultar, y que ahora es una bomba de tiempo porque ya explotó, ¿no? O sea, fue una bomba de tiempo
que ahora ya explotó y la crisis se ve en Bolivia. Y más aún con toda esta situación de la crisis política que hay, de los abusos que cometen y de seguir metiendo presos por pensar diferente, ¿no? ¿Y cómo están haciendo o cómo hace el señor Arce para suplantar la falta de gas? Con mentiras, haciendo cortinas de humo, metiendo más presos políticos, metiendo miedo a las personas que denuncian o injusticia o... No hay ahorita hay tanto abuso que no hay una oposición real. ¿Y no se ve los índices de la pobreza? No, ellos ocultan todo y mienten de manera deliberada y grosera. Estamos viviendo la misma situación que vive Venezuela, que ellos ponen las cifras, que ellos ponen los gráficos, que ellos inventan la situación, llegan al punto y al extremo de decir que Bolivia es uno de los países que está mejor económicamente en toda América Latina. Y eso es mentira. Y hace poco también conocimos que la seguridad social en Bolivia está en peligro porque se han intervenido las AFPs. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí vemos pues toda la crisis económica que hay, ¿no? Y que ellos no tienen cómo ocultarla, pero se prestan a un discurso y no se salen del libreto. Ellos mienten en nuestra cara, mienten sin pestañear, se inventan datos y eso es lo que mandan a la población. Y cuando vos incomodás al gobierno, hay persecución. Sí, pero específicamente en el intervencionismo que hizo Luis Arce a las AFPs, ¿con qué excusa lo dio? ¿Cómo fue ese intervencionismo? Porque lo que hemos visto es que se están gastando la plata de los pensionistas. No hay una excusa. O sea, simplemente intervino las AFPs y no dijo nada a nadie. No dijo nada. Solamente que era lo mejor para el Estado en la situación de utilizar la AFP. Que lo hacía por el futuro de los bolivianos. No dio excusa, no dijo por qué, no fundamentó nada. ¿Y la gente? Eso es lo que la gente está con miedo. No hay una oposición real porque las personas que se animen a ir contra el gobierno o incomodar al gobierno o pensar diferente, porque estamos aquí en una lucha de lo que nos corresponde, una lucha defendiendo no solamente nuestro derecho, que es lo más importante, pero lo que nos corresponde, la economía, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, pero después sos perseguido. Sos perseguido, encarcelado por incomodar o pensar diferente al gobierno. O sea, no hay un líder de oposición en esos momentos. No hay. Y a mí lo que realmente me da miedo por toda la situación que hemos vivido en 2 años, son 2 años de calvario ante la ilegalidad, injusticia e inhumanidad que han tenido contra mi madre, siendo mujer y madre, de llegar a un extremo de que Arce sea otra vez reelecto y que Evo Morales sea la oposición. Y todos los demás seamos perseguidos y encarcelados. Pero Carolina, a raíz de tanta barbaridad que nos estás contando aquí en el CD Perú 21, de lo que hace Luis Arce con las mentiras, que maquillan las cifras de la pobreza, que le están quitando las pensiones a la gente, ¿no hay una protesta legítima en las calles? Ahora hay una protesta muy fuerte porque nos están cambiando la historia con un golpe de Estado que no existió. Hay protesta, pero nos están quitando el derecho a manifestarnos. Nos están amordazando. Hay muchísimo, hay más de 700 presos y personas que han sufrido abuso por la parte de las manifestaciones. Y estoy hablando desde los 21 días cuando salimos a defender los votos, nuestro voto ante el fraude electoral. Desde los 21 días hasta el día de hoy, hay más de 700 que son presos, que han perdido el ojo, que han sido perseguidos en manifestaciones. Estoy hablando solamente de manifestaciones. Cuando lo metieron preso el 28 de diciembre al gobernador de Santa Cruz, una de las regiones opositoras más fuertes de Bolivia, hubo una manifestación terrible, que hubo persecución, amedrentamiento, heridos por parte del gobierno de Luis Arce. O sea, ya no tenemos derecho a manifestarnos. Ahora hay una manifestación. ¿Las Fuerzas Armadas y la policía? La policía hace caso al gobierno. Está con el gobierno. Porque también hay policías que están presos. Y policías que eran de Evo Morales porque no se prestaron en el momento a las órdenes de Evo Morales de hacer el golpe de Estado. Luis Arce hay militares presos. Entonces Luis Arce es un dictador. Es un dictador, un tirano, que todo lo que ha hecho es superando lo que hizo Evo Morales. ¿Y cómo calificas a Evo Morales? Evo Morales es una persona realmente que él no quiere, es una persona enferma por el poder. Él quiere, como sea, perpetuarse en el poder. Y es lo que está haciendo ahora porque es el mayor opositor de Luis Arce. ¿Tú crees que vuelva?
él está haciendo todo para volver. Hay una pelea muy fuerte entre Evo Morales y Luis Arce, sin disimulo, o sea, ya es de frente, y que él está sacando muchísimas cosas en contra de Arce, y que realmente esta pelea cada vez es más fuerte. ¿Pero esta pelea es un divorcio por conveniencia ante los ojos de la opinión pública o es real porque ya vio Evo Morales que Luis Arce está ganando cierta aceptación? Es real porque Luis Arce ya no es su títere. Él ya no quiere estar haciendo caso, como les dije, ¿no? Luis Arce quiere volver a candidatear, volver a reelegirse, y Evo Morales es enfermo de poder y no quiere permitir esto, y lo que quiere hacer es sacarlo de cancha. Pero ambos son iguales. Ambos son iguales, pero Luis Arce ha avanzado más. Pero estamos hablando del MAS, que es un partido con líderes que son que van en contra de los derechos humanos, que van en contra de una democracia y que mienten de forma deliberada y grosera ante la situación que estamos viviendo. ¿El MAS es un partido? ¿Es una organización en esos momentos? ¿En qué se ha convertido el MAS? Es un partido que el presidente es Evo Morales. Evo Morales, y que Luis Arce se está desvinculando de las órdenes de Evo Morales. Hay una mayoría. ¿Son mayoría? Están fraccionados. Están fraccionados. Muy bien, vamos a ver entonces cómo queda la realidad de Bolivia, lo que sí merece la atención de los organismos internacionales. ¿Dónde está la OEA? Que en algún momento mostró preocupación por lo que sucedía en nuestro país. También merece Bolivia esa misma preocupación. ¿Dónde están los organismos internacionales? La Comisión Internacional de Derechos Humanos. ¿Dónde están? Es lo que nos preguntamos. Reflexión final, Carolina, para esta entrevista. Bueno, yo quiero decirle a todo el pueblo peruano de que no dejen que esto siga avanzando, que se paren firmes, que puedan respetar su independencia, su libertad, su democracia, la institucionalidad también en su país, y que no permitan que personas enfermas de poder como Evo Morales influencien en su país soberano y que se respeten sus derechos humanos. Muy bien. Muchísimas gracias, Carolina. Y en el CD Perú 21, nosotros vamos a regresar con más información y sobre todo con este análisis que hoy hemos podido realizar con la presencia de Carolina Rivera Áñez, hija de Yanine Áñez, presa hoy en Bolivia por haber asumido la presidencia de manera constitucional, bajo el régimen ahora del señor Arce. Nosotros vamos a regresar con más información.